De las que queremos aprender, hoy lo vamos a hacer con el periodista, doctor en periodismo, escritor, exdiputado del Común, entre un largo currículum, Rafael Llanes. Rafael, bienvenido a Roscas y Cotufas, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Tomás. Pues yo encantado de estar compartiendo este ratito de radio contigo. Se lo agradecemos que nos acompañe aquí, que elija Imagine de los Beatles para abrir la conversación. ¿Por qué ha elegido este tema? Bueno, y en mi época los jóvenes en el bachillerato nos separábamos entre los Beatles y los Rolling, al igual que hoy es el Real Madrid y el Barcelona. Creo que en eso hemos deteriorado un poco la perspectiva. A mí me gustaban los Beatles, también los Bee Gees, y en particular he elegido este tema porque Imagine, en este tema John Lennon habla de una humanidad sin fronteras, sin países, sin razas, sin religiones, sino solo seres humanos, en el que nos dice que lo importante son las personas y la convivencia entre las personas. Entonces, nos parece que esa visión utópica del mundo que caracteriza a mi generación, pues es una canción que puede representar lo que yo pienso. Además, en una jornada como la de hoy, en la que a esta hora se siguen leyendo los nombres de los niños y niñas asesinados por el Estado israelí en Palestina, en Gaza, en Las Palmas de Gran Canaria se está llevando a cabo ese acto y en medio de tanto ruido político, conviene recordar que por encima de todo están los derechos humanos. Y hay que recordar bien que contra lo que se protesta es contra el genocidio, es decir, el asesinato de 65.000 civiles y de ellos 15.000 o 16.000 niños. Hay que tener en cuenta que algunos periodistas hablan, no, los pro-palestinos. Aquí no se trata de pro-palestinos ni pro-israelíes. Yo en particular estoy en favor de los dos estados, que fue lo que se aprobó en la ONU, y que los dos estados sean capaces de convivir uno al lado del otro. Lo que no se puede hacer es, si en una ciudad hay un grupo terrorista, bombardear esa ciudad, a todos los habitantes de esa ciudad, diciendo que es para acabar con los terroristas. Eso es lo que es inadmisible. En medio de todo eso, nos vamos a fijar siempre en nuestras conversaciones con las personas que pasan por aquí cada tarde, Rafael, en algún escenario, en alguna imagen de la infancia. Por ejemplo, no sé si podemos irnos a la escuela pública de tu barrio, de San Pedro Abajo. ¿Cómo era? ¿Cómo era aquel niño, aquel Rafael que empezaba a ver el mundo? Pues mira, mi primer maestro se llamaba Domingo Chico, era un poeta, tuvo sus represalias en la dictadura y era un hombre que influyó en mí para mi vocación literaria, sin duda. Él nos enseñaba muchas poesías, muchos poemas que aprendí de memoria en esa época, y era una escuela tremendamente pobre en la que a la que asistían niños que salían de una ciudadela muy cercana a mi casa, y todo aquello, la verdad es que reflejaba la realidad de una sociedad pobre, una sociedad absolutamente ignorada por las instituciones, y todo aquello creo que me valió para yo analizar aquella realidad y para volcarme en favor de una sociedad diferente. Como eran aquellos años cuando uno va tomando también, conforme se va formando y conforme va adquiriendo mayor conciencia, va creciendo evidentemente y compartiendo con el mundo, el final de la dictadura, el inicio de la democracia, después de la respectiva transición. ¿Cómo se vivía todo aquello? Antes mencionaba esa cualidad utópica de la generación a la que usted pertenece. ¿Cómo recuerda aquellos años? Bueno, hay que tener en cuenta que mi familia vivió una tragedia importante, y es que el último alcalde de la República por el Partido Socialista era un tío mío que fue represaliado, estuvo en la cárcel, y luego otro tío mío también fue alcalde de mi pueblo por el bando de los vencedores, es decir, en favor de la dictadura. La familia nuestra se rompió en dos, y, y aquella ruptura duró toda la vida.
hasta que terminó la dictadura y luego los hijos de aquellos protagonistas retomamos nuestras relaciones. Pero el hecho de romperse la familia, las dos Españas de las que hablaba Antonio Machado, pues lo vivimos, muchas otras familias lo vivieron también. Y aquello formó en mí un espíritu crítico en cuanto a que había que convivir, que había que respetar al discrepante. Y ahora, lamentablemente, te tengo que decir que veo en muchos representantes políticos que no respetan al discrepante, sino parece que quieren exterminarlo, ¿no? Y esa visión de la política es muy diferente a la política que estaba en la transición. Recuerdo una imagen, ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero las personas que habían estado fuera de España porque estaban perseguidos por la dictadura, Santiago Carrillo, por ejemplo, cuando volvió a España, fue al siglo XXI. ¿Y quién lo presentó en el siglo XXI? Fraga Iribarne, que era ministro de la dictadura. Es decir, había discrepancia, pero llegó un momento en el que dijeron ambos, mira, tenemos que respetarnos, tenemos que ir juntos, y de hecho salieron allí los pactos de la Moncloa, que fueron unos acuerdos económicos que hicieron resurgir la economía de nuestro país. Con esto te quiero decir que en aquel momento se valoraba el diálogo, se valoraba la cooperación y el acuerdo, y ahora lo que se valora es la confrontación. Hay partidos que parece que están rivalizando a ver quién insulta de forma más grave, y lo peor es que hay muchas personas que lo continúan, ¿no? Como no lo viví, se lo pregunto, Rafael, ¿no había crispación, no había ruido político como el que podemos entender ahora? Es verdad que con la amplificación de las redes sociales, que esto lo multiplica todo, eso es así, pero en aquel momento no había ruido político, no había fango, por así decirlo, en términos que estamos acostumbrados a utilizar cuando hablamos de relato público, es decir, madre mía, es que está todo enfangado, no se puede ni discrepar y mucho menos llegar a acuerdos, porque parece que esto es imposible. Ruido político siempre hay, porque desde el momento en el que hay una diferencia política, pues hay debate y hay ruido, hay personas que opinan de una forma, personas que opinan justamente lo contrario, pero el problema está en que esas personas que discrepan no se insulten, se respeten. Es decir, recuerdo cuando una confrontación importante es en el año 86, cuando Felipe González plantea un referéndum a todo el país para ver si continuábamos o no en la OTAN. En aquel momento era importante, pues existía el Pacto de Varsovia, y aquella confrontación, que fue muy importante, se llevó en términos de respeto mutuo. Recuerdo que el presidente de la Plataforma Ciudadana en favor del no era Gala, y un escritor como él, y cuando hablaba se le respetaba, se le escuchaba, y bueno, tú después estabas de acuerdo o no, pero ahora yo creo que el ruido, más que ruido, es insulto diario, ¿no? Y es casi provocando hacia la violencia, lo que ha pasado en Estados Unidos ahora, ¿no? En el que una persona de una ideología mata a otra persona porque es de la ideología contraria. Eso va en contra de la convivencia y en contra de los principios democráticos y de los principios en los que se basa una democracia real. ¿Usted se pensó mucho entrar en política? No, la política, como antes te decía, nació conmigo en la cuna, ¿verdad? Debido a ese clima familiar, desde siempre nosotros oíamos una radio que estaba prohibida, y bueno, desde pequeño vivíamos, había cosas que no entendíamos, ¿no? Te diré que en mi pueblo estaba la Organización Juvenil Española, la OGE, que era la parte, digamos, juvenil de la Falange, y tenía un local allí en mi pueblo que tenía una mesa de ping-pong. Ahora mismo, mesas de ping-pong hay muchas, pero en aquel momento solo existía una mesa de ping-pong en Weimar, y era aquella. Y yo quería jugar al ping-pong y no pude jugar porque mi padre me lo impedía, diciéndome que
había argumentación política que yo evidentemente no entendía, ¿no? ¿Y la participación activa, cómo se va dando? ¿Es progresiva? ¿Hay algún momento de una conversación de decir, oye, vamos para adelante con esto, vamos ya de forma oficial a dar un paso para hacer política? Sí, las primeras reuniones fueron con Pedro Guerra, que fue alcalde de mi pueblo y posteriormente presidente del Parlamento. Con él estuve en una precandidatura que al final no continué, pero en las siguientes elecciones ya participé. Y en aquel momento también era una visión diferente de la política, ¿verdad? Te diré que los concejales no cobraban, o sea, los concejales estábamos allí y por las tardes, después de nuestro trabajo, por las tardes, los sábados, los domingos, echábamos una mano, participábamos en lo que podíamos, pero no existía, es decir, hay un momento en el que la política para algunas personas se ha vuelto una alternativa profesional. Y yo creo que la política no debe ser eso. La política, es decir, las personas tienen que tener su profesión, su actividad profesional y luego va un tiempo a la política y deben cobrar por eso, por supuesto, ¿no? Pero no debe ser la alternativa profesional. ¿Y cómo se podría regular esto? Porque sobre esto han corrido ríos de tinta, como suele decirse, porque parecemos no dar con la fórmula, ¿no? De pues, Sí. si limitar, si filtrar, de qué manera hacer que todo el mundo pueda llegar a la política para ostentar una representación, pero que eso no condicione, porque al final se intoxica. ¿De qué manera has reflexionado al respecto? Sí, he reflexionado y la verdad es que no tengo la varita mágica, ¿no? Pero a grosso modo te diría que en la política deben estar las personas de valía, las personas que en su profesión tienen un camino recorrido, que van allí un tiempo. En esa época de la transición, el profesor Tierno Galván, Lorente y tantas personas, incluso hasta Camilo José Cela fue senador. Es decir, las personas de mayor relevancia intelectual estaban en la política. Recuerdo que en esa época, cuando un político del partido que fuera entraba en un restaurante, yo recuerdo que estuve en una ocasión, me pasó, y la gente le aplaudió. Seguro que los que aplaudían, no todos votaban por aquel líder, pero era las personas que nos iban a sacar del ostracismo en que vivía España y nos íbamos a incorporar a Europa. Esa ilusión yo creo que se ha pasado y ahora mismo pues yo creo que tenemos que dar una vuelta. Uno de los detalles de los que tú hablas, el escándalo que ha surgido con el tema de los currículum, ¿no? Eh, Mira, te diré que yo he estado en varios cargos públicos y cuando he ido me han dicho, traiga usted su currículum. Se lo he dado y lo han publicado en la página web oficial de esa institución sin que nadie comprobara nada. Es decir, si yo llego a poner que soy doctor en física cuántica por la Universidad de Oxford, pues lo hubieran puesto en la página web oficial. Y yo creo que los ciudadanos tienen derecho a que las instituciones en sus páginas web oficiales no mientan. Bueno, pues eso es fácil de corregir, ¿no? Se trata de que los currículums estén certificados por un funcionario público. Pues no se hace. Y como eso, hay muchos detalles que se podrían corregir para que la democracia tenga sus propias herramientas para elevar el nivel político. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Y de los Beatles a Louis Armstrong, esta canción, ¿por qué la ha elegido? ¿Dónde lo lleva? Bueno, la verdad es que tiene una musicalidad fantástica, con la voz rota de Louis Armstrong. La he elegido, aparte que es de los
temas que más me gustan y más me emocionan, tiene un significado muy importante. Louis Armstrong, un negro que en los años 60, cuando hay una crisis racial importante en los Estados Unidos, él graba esta canción que habla de un mundo maravilloso. ¿Qué mundo tan maravilloso? Y entonces es un punto de reflexión en el que una minoría que en ese momento se tenía que levantar en la guagua para cuando había una persona blanca, porque el negro estaba marginado en los Estados Unidos, no podía asistir a las universidades, anteayer, históricamente. En los años 60, él graba esta canción hablando de un mundo maravilloso, en el que, en la misma línea que Imagine, imagina que otra realidad es posible. Usted hasta 2024 fue diputado del Común representando a la ciudadanía del archipiélago. Estar representando y ostentando cargos públicos a lo largo del tiempo, señor Llanes, ¿permite manejar la frustración de no poder conseguir lo que uno quiere cuando uno quiere? Por un lado es un honor representar a los ciudadanos como alcalde de mi pueblo, como consejero, etcétera. Y por otro lado hay un grado de frustración, primero como alcalde, que te piden muchas cosas que no puedes hacer, y en la última etapa como diputado del Común, que es el defensor del pueblo de la comunidad autónoma, a la hora de ver que la administración pública es incapaz de cumplir las leyes que la propia administración pública hace. Es decir, en discapacidad, en dependencia, en la protección de las personas más vulnerables, resulta que no cumple con los plazos establecidos, y después esa misma administración es absolutamente rígida con el cumplimiento de los plazos hacia la ciudadanía. Entonces eso genera un tipo de frustración, y te diré que fueron 6 años para mí de un trabajo agotador, pero enormemente ilusionante. Y gobierno tras gobierno, la cosa no cambia. Independientemente de quién esté al frente, hay problemas crónicos que usted ha mencionado que no se resuelven, independientemente de quién lidere la presidencia del gobierno. ¿Esto cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede revertir? Porque evidentemente para la ciudadanía que no se resuelvan sus problemas, cuando además se les exige celeridad en su cumplimiento, en su deber, como usted ha indicado, esto también genera mucha impotencia, ¿no? Y mucho desencanto que luego puede derivar en muchos casos en la antipolítica, ¿no? Es que date cuenta que a las personas que nos están oyendo ahora le dicen: oiga, usted tiene que presentar sus impuestos, su declaración de la renta el día 20 de junio, por ejemplo. Si usted el 20 de junio lo ingresan en el hospital y va el 21, inmediatamente le ponen una multa. Le ponen unos intereses de demora. Si usted se va a presentar a unas oposiciones, que es su futuro profesional, y resulta que llega un día tarde, rechazada su solicitud, por un día. Y resulta que la administración, resulta que para trámites que debe tardar 3 meses, está 2 años y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Claro, ahí el ciudadano se ve completamente desprotegido, y esos son argumentos que finalmente algunos los canalizan en contra del sistema democrático. Ahí la administración pública tiene que hacer una reflexión y tiene que hacer cumplir la ley a la administración y salvaguardar los intereses de las personas más débiles. A mí me tocó esta función durante 3 gobiernos diferentes, aunque el primer presidente y el último eran la misma persona. Y durante esos 6 años, independientemente del color político del gobierno, siempre fui defensor de los más débiles, con un convencimiento claro de que lo que tenía que hacer era eso, y no transigir porque hubiera un partido u otro. Ahí la persona que está como diputado del Común tiene que tenerlo claro. No puede estar dependiendo de quién gobierna, sino
la defensa de la ciudadanía debe ser el norte que marca su actuación. Le voy a presentar a nuestra compañera Andrea Pérez. Hola, Andrea. Hola Tomás, hola Rafael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Andrea. Porque siempre a nuestras personas les invitamos a un test, les proponemos un test del que no se pueden librar. Así que, Andrea, cuéntanos. Bueno, le cuento a Rafael, vamos a Sí. hacer un test breve, podemos responder de manera rápida, pero podemos matizar, ¿vale? Bien. ¿Está preparado? Sí. Si el diputado del Común tuviera superpoderes, ¿cuál le habría gustado tener? El de solucionar los plazos de la administración pública para las personas con discapacidad y con dependencia. ¿Le llamaban más para quejarse o para darle las gracias? Para quejarse. ¿Qué animal sería y por qué? Animal, pues Sí. posiblemente un unicornio. Es decir, un mundo fantástico que no existe. Creo, de hecho, que este sí es la primera vez que nos lo dicen, ¿eh? Sí, lo apuntamos. Y ahora ya las preguntas, no sé en este caso usted si suele utilizar la inteligencia artificial, si se lleva bien con ella. Bueno, yo uso más Google. Cuando Bueno. hago una pregunta, la echo por los dos canales y me sale más rápido y con más posibilidades Google que la inteligencia artificial. Debe ser que no tengo el programa adecuado. Pues en este caso ahora Sí. va a hablar usted con la inteligencia artificial que le va a hacer también unas preguntas. Buenas tardes, soy Kataisa. Encantada de conocerte, Rafael. ¿Estás preparado? Sí. ¿Recuerda alguna queja ciudadana que le sacara una sonrisa en vez de un dolor de cabeza? Hubo una que me sacó una sonrisa al final de un niño que vivía en Indonesia y allí le había surgido una enfermedad que allí era incurable y en España no. Y moví tierra con Santiago para que lo trasladaran en un avión medicalizado y finalmente vino a España. Y la sonrisa fue cuando su madre me envió un vídeo del niño paseando por la Rambla de Barcelona. ¿Qué es más difícil, mediar entre administraciones o ponerse de acuerdo en una comida familiar? Más difícil es poner de acuerdo a las administraciones. En mi familia nos ponemos de acuerdo inmediatamente. En su etapa, ¿qué palabra escuchó más? ¿Queja, problema o solución? Queja. Si Sin pudiera duda, dar un queja. consejo simpático a su sucesor, ¿cuál sería? Pues seguir trabajando con la independencia que siempre lo ha hecho la institución. Pues muy aprobado, ¿eh? Aprobado. Andrea, gracias. Nada. Conversando con Rafael Llanes, escritor, periodista. ¿Sigue escribiendo? Sigo escribiendo. Ahora estoy terminando mi tercera novela. Me gustaría publicarla a final de año, a principios del año 26. Y a continuación comenzaré a escribir otra, porque para mí la literatura, igual que la música, es un entretenimiento. Yo no soy pesimista como Fernando Pessoa, que dice que la literatura es, digamos, un refugio porque la vida cotidiana no me gusta. No, a mí la vida cotidiana me gusta con sus problemas, y la literatura es un refugio, una diversión. Me encanta imaginar personajes, inventar historias y entrelazar argumentos. ¿Y sigue tocando la batería en el grupo de rock? Pues sí, toco la batería en un grupo de rock. Me gusta mucho la música, siempre toqué la guitarra y la batería. Y ahora estoy en un grupo, ensayamos una vez a la semana y de vez en cuando tocamos en algún cumpleaños, en alguna fiesta de barrio. Sí. Acabamos con Nessun Dorma. ¿Esta por qué la ha elegido? Bueno, como variedad a las dos anteriores, a mí me gusta toda la música. Me gusta desde un corrido mexicano hasta un tango, pasando por el rock and roll y por la ópera, que la pongo mucho para conducir y a veces para escribir. Nessun Dorma es, aparte de que es muy bonita y muy popular, es una ópera que yo creo que de Puccini, yo creo que es el área más impactante y por eso la elegí. Rafael Llanes, un placer que nos haya acompañado hoy en Roscas y Cotufas. El placer ha sido mío.